Descubierto, dos leyendas escalofriantes de Hidalgo que revelan lo oculto y siniestro del PASAD. La noche caía sobre el pequeño pueblo de Hidalgo como una sombra aplastante. Las luces de la tienda de conveniencia donde trabajaba Pablo apenas iluminaban la acera, y el sonido de la puerta al abrirse parecía un lamento en el aire. Ese silencio. Era como si el pueblo guardara un secreto oscuro, un eco distante que susurraba advertencias a su oído. Cada vez que salía a barrer la entrada, su piel se erizaba. La Llorona, la mujer que llora por sus hijos, y la mujer de la cueva, buscaban a alguien. Pablo nunca creyó en cuentos de fantasmas, pero esa noche un mensaje iluminó su teléfono. Te estoy observando. Al principio, lo tomó a broma, creyendo que era un amigo jugando con él. Pero en la profundidad de la penumbra, algo comenzó a cambiar. Con cada hora que pasaba, el aire se volvía más pesado, como si la atmósfera estuviese cargada de una energía maléfica. La tienda, que solía ser su refugio, se sentía cada vez más como una trampa. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza, un tambor de advertencia. Solo son mensajes, solo son bromas, se repetía, pero las sombras que danzaban a su alrededor parecían cobrar vida, susurrando secretos que ni él podía entender. La luna, colgada en el cielo como un ojo vigilante, filtraba una luz fantasmal que transformaba los objetos comunes en figuras inquietantes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al llegar a casa, su madre, doña Elena, lo recibió con una mirada que le heló la sangre. Antigua y sabia, comenzó a narrar historias que siempre había mantenido en la penumbra de la memoria familiar, cuentos sobre la Llorona y la mujer de la cueva, figuras que no era prudente mencionar. Nunca ignores lo que no ves, Pablo, porque el pasado siempre vuelve, le advirtió con voz temblorosa. En su pecho, Pablo sintió un nudo creciente. Aquellas historias no eran solo relatos, eran advertencias de un legado perdido, de vendas que habían cubierto ojos ciegos durante generaciones. Mientras la noche avanzaba, el llanto desgarrador de la llamada que recibió lo heló hasta los huesos. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos mientras se paraba frente a la puerta, el miedo convirtiéndose en un compañero que no podía ignorar. Las calles desiertas lo retaban a dar un paso hacia lo desconocido. ¿Qué era ese llanto? ¿Era la Llorona llamándolo? Al llegar al parque, la luna se reflejaba en sus ojos, como un espejo que revelaba lo oculto. Las sombras danzaban entre los árboles y, para su horror, reconoció a otros jóvenes de su pueblo, todos inmóviles, temerosos, atrapados en la misma pesadilla, hasta que, uno a uno, sus amigos comenzaron a desaparecer. Los rumores de un mal oculto se esparcían como pólvora, pero las autoridades, incapaces de aceptar el terror que acechaba en las sombras, desestimaban sus palabras. Pablo, desesperado, recordó el diario de su abuela, un viejo libro lleno de secretos que podrían ser la clave para enfrentar lo que acechaba. Pero cuando el grito desgarrador resonó nuevamente, atónito se dio cuenta de que no era solo una voz, tenía la carga del dolor familiar. La Llorona lo llamaba, y Pablo sabía que la noche apenas comenzaba. ¿Podría afrontar la oscuridad que había despertado? Pablo se quedó paralizado en el parque, donde el llanto resonaba como una melodía luctuosa que atrapaba su ser. La luna seguía brillando, pero su luz ya no parecía cálida, sino gélida, como un faro que guiaba a los desdichados hacia su final. A su alrededor, sus amigos, ahora figuras espectrales, parecían absorbidos por el terror. Cada uno de sus rostros reflejaba un pavor profundo, un conocimiento aterrador de lo que se avecinaba. Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia la fuente del llanto. Sus pasos estaban cubiertos de una fría desesperación. Cuando se acercó, pudo distinguir sombras en el borde de la oscuridad, figuretes que parecían fragmentos de una pesadilla. Al fondo, una silueta, una mujer cuya figura recordaba a las historias que le había contado su madre.
Su largo cabello negro se agitaba con el viento, y sus ojos vacíos parecían capaces de ver dentro de su alma. Pablo, un grito desgarrador salió de la boca de una de sus amigas, Laura, quien horas antes había estado riendo junto a él. No te acerques. No miras a la mujer. El sudor frío comenzó a empapar su frente. ¿Qué tenía que hacer? La figura de la mujer seguía allí, cada vez más cerca, y él, a pesar de su instinto, no podía despegar la mirada. Estás atrapado como todos. Susurraba su voz, entre un lamento y un canto. Ven a mí y sabrás lo que es el dolor del alma. Pablo luchó contra el impulso de acercarse, pero su mente luchaba entre el miedo y una terrible curiosidad. Se acordó del diario que había dejado en casa, de las advertencias de su abuela. ¿Había una forma de romper este hechizo? Tenía que descifrar los secretos que su familia había mantenido en la penumbra. En ese momento, otro grito, esta vez de su amigo Javier, interrumpió su trance. Pablo, por favor, corre. Gritó, mientras intentaba aferrarse a una sombra que desaparecía en el aire. Pero era demasiado tarde. Javier se desvaneció con un último alarido, como si la misma tierra se lo hubiera tragado. Pablo sintió que el aire se le escapaba. La desesperación le llenó de un terror punzante. Miró de nuevo hacia la figura que lo llamaba. Utilizando toda su fuerza de voluntad, se dio la vuelta y comenzó a correr, el corazón latiendo con fuerza. Los ecos de las risas perdidas y los llantos resonaban en su mente. Esto no se puede quedar así, pensó, mientras luchaba por encontrar su camino de regreso a casa, a la seguridad de las historias familiares. Cuando llegó, su madre lo estaba esperando. La mirada de doña Elena era grave. ¿Lo has sentido, verdad? Estoy segura que la Llorona ha despertado de nuevo. No estás a salvo aquí, Pablo. Cada palabra se sentía como un golpe. Ella sacó el viejo diario y lo puso frente a él. Esto es lo que se debe leer para entender cómo enfrentarla, pero no es fácil. Pablo, atrapado entre el deseo de proteger a sus amigos y su propio miedo, sintió el peso del legado familiar caer sobre sus hombros. ¿Y si no es suficiente?, preguntó, su voz temblorosa. La respuesta de su madre lo llenó de escalofríos. Porque, a veces, conocer el pasado significa desatarlo. Mientras la noche se profundizaba, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. ¿Crees que puedes escapar de mí? Una risa escalofriante retumbó en su mente. Sin sus amigos, sin un plan claro, ¿qué podría hacer? La sombra de la Llorona acechaba, y la noche no había terminado. Pablo sintió como el frío de la noche se infiltraba en sus huesos mientras observaba el diario. La portada estaba desgastada, y las páginas amarillas apenas mantenían unidas las historias que prometían los secretos de su familia. Una oscura mezcla de miedo y determinación burbujeó en su interior. De repente, el llanto de la Llorona resonó de nuevo en su mente, una melodía que prometía desolación y desesperanza. Su madre lo miró con ojos de preocupación. Debes leer con atención, Pablo. Cada palabra puede marcar la diferencia. La voz de doña Elena era el único lazo que le quedaba de la realidad. Con manos temblorosas, abrió el diario. Las leyendas de su familia se mezclaban con advertencias sobre seres que devoraban almas. Su abuela, la que siempre había contado historias, había vivido en un mundo donde la Llorona no solo era un mito, sino una amenaza viva. En la primera página, un relato llamó su atención. El llanto de la mujer de blanco es un presagio. Caza a aquellos de corazón puro, los que más ama. Su esencia se alimenta del sufrimiento. Pablo sintió que el aliento se le cortaba. ¿Acaso sus amigos eran las víctimas elegidas por el ser que lo acechaba? Necesitaba saber más. Con los ojos fijos en el texto, se encontró sumergido en la historia de una mujer que había perdido a sus hijos y, en su locura, había buscado vengarse de todos aquellos que parecían felices. No la mires a los ojos, advertía otra página. Si lo haces, estarás atrapado en su dolor. El sudor resbalaba por su frente. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos, un golpe sordo que venía del exterior. Su corazón empezó a palpitar más rápido. ¿Era la Llorona? ¿Había venido a buscarlo? Se acercó a la ventana con precaución. Las sombras del parque se agitaban,
y su mente se llenó de imágenes de sus amigos. ¿Dónde están?, gritaron sus pensamientos. Mientras contemplaba la oscuridad, un escalofrío recorrió su espalda. Justo cuando estaba a punto de volver al diario, escuchó un susurro, como si lo llamara de nuevo. Pablo, esa voz, seductora y dolorosa, atravesó la noche. Era como una canción de cuna, pero con la promesa de la perdición, sin poder resistir la tentación, salió al jardín. Tienes que ser valiente, se dijo, mientras la luna iluminaba su camino. La brisa suave llevó consigo el sonido del llanto, una invitación que prometía revelaciones. Cuando llegó al parque, la escena era surrealista. Todo estaba en calma, pero la atmósfera era densa. Las sombras danzaban alrededor de él, conduciéndolo hacia la fuente central. Allí, frente a la agua tranquila, vio la figura. Era la mujer, más nítida que nunca. Su rostro, una mezcla de belleza y horror, lo atrapó. ¿Te atreves a confrontar tu pasado?, preguntó, su voz transformándose en un eco de las risas perdidas y los lamentos de las almas atrapadas. Pablo, a pesar del miedo que le anudaba el estómago, sabía que debía averiguarlo todo. ¿Dónde están mis amigos?, demandó, y el silencio pareció devorarlo. Ella sonrió, aunque su expresión era como una sombra de lo que alguna vez pudo ser humana. Ellos están aquí, siempre han estado aquí. Pero necesitan tu ayuda. El aire se volvió gélido, y la sensación de que algo se acercaba se hacía más inminente. Las sombras comenzaron a moverse, danzando alrededor de él como un torbellino aterrador. Un grito resonó a través del parque, un eco de sufrimiento que lo atravesó. «Ayúdame», era Javier, su voz desgarradora retumbando en sus oídos. Con el corazón en un puño, Pablo sintió la inminencia de su destino. La Llorona había tejido su trampa, y él se encontraba justo en el centro. La figura se acercó más, y sus labios susurraron una única palabra que le heló la sangre. Decide. Todo se oscureció a su alrededor, y mientras su mente luchaba contra el abismo, comprendió que su elección sería la clave para salvar sus vidas o condenarlas. ¿Qué haría, y a qué precio? La noche estaba lejos de terminarse. ¿Tendría el valor de enfrentar lo que venía? Pablo se sintió súbitamente atrapado en la oscuridad, como si las sombras mismas quisieran devorarlo. La figura de la mujer de blanco, a pesar de su belleza inquietante, proyectaba un aura de terror profundo. La tensión en el aire era palpable, y la sensación de que el tiempo se detenía lo abrazaba. Decide. Resonaba en su cabeza, como un eco interminable, mientras los gritos de Javier se repetían en su mente, atormentándolo. El frío calaba en sus huesos. Tenía que hacer algo, pero la confusión lo paralizaba. Miró a la figura que lo observaba, sus ojos vacíos reflejaban un sufrimiento eterno. Cualquier movimiento podría consumirlo. Los relámpagos de pánico atravesaron su mente como dagas. En un intento de despejar su cabeza, recordó las palabras del diario, las advertencias. No la mires a los ojos. Sin embargo, se sintió atraído por su mirada como una polilla hacia la llama. Sabía que mirar era arriesgarlo todo, pero su corazón le gritaba que debía entender. Con un esfuerzo titánico, levantó la vista, encontrando los ojos de la Llorona. Eran pozos oscuros de dolor, una trampa mortal que prometía lo que tanto temía, el sufrimiento de otros. Ellos, mis amigos, logró balbucear, sintiendo el sudor frío y el miedo profundizándose. ¿Dónde están? Todo su cuerpo vibraba de adrenalina. La mujer sonrió una sonrisa torcida, destilando una mezcla de amargura y tristeza. Sus almas están atrapadas en el dolor que nunca cesa. Necesitan tu luz, pero también tu sacrificio. Su voz era como un canto de sirena, embriagadora y desesperante. Dame tu esencia, y salvaré a los que amas. Pablo sintió un nudo en su estómago. La elección parecía simple, pero la carga que llevaría en su conciencia era pesada como un plomo. ¿Podía entregar una parte de sí mismo por la vida de sus amigos? ¿Era su amor lo suficientemente fuerte como para arriesgarlo todo? La Llorona lo observaba, esperando su respuesta con una sed casi palpable. El grito de Javier resonó de nuevo, desgarrando la noche. Pablo, ayúdame. No los dejes caer. La angustia de su amigo atravesó su pecho como un cuchillo. Recordó los momentos juntos, risas, locuras, promesas de lealtad.
La idea de perderlos lo empujó al borde del abismo. «Detente», gritó, incapaz de contenerse más. «No haré lo que pides». Las palabras salieron como un ladrido de desesperación, y tras ellas, sintió el poder de su decisión. A pesar del chorro de miedo, había encontrado su respuesta, no podía sacrificar su vida, ni la esencia de su ser, sin tratar de salvar a sus amigos. En ese instante, la atmósfera cambió. La risa de la mujer se tornó seca y amarga. «Entonces, que las sombras informen tu elección», susurró, y el aire alrededor de Pablo se volvió opresivo. La Llorona alzó los brazos, y las sombras comenzaron a girar más salvajemente, formando formas grotescas de lo que parecían ser rostros familiarizados y desconocidos. «Javier», gritó Pablo con toda su fuerza, mientras esferas de oscuridad se abalanzaban sobre él. Los rostros de sus amigos aparecían y desaparecían entre la negrura, atados a una desesperación indescriptible. «No los dejaré, no sin luchar». De pronto, sintió una energía que no comprendía, como si sus emociones comenzaran a brillar con luz propia. «No les pertenezco», afirmó, cerrando los ojos y recordando todo lo que había amado. En ese momento, la conexión con sus amigos se volvió tangible. Una luz resplandeció desde su pecho, desafiando a la oscuridad. La Llorona retrocedió, su expresión de sorpresa se transformó en ira. «No puedes escapar de lo que eres». Un grito inundó el aire, una mezcla de furia y desesperación. Pablo abrió los ojos para encontrar que las sombras se dispersaban, y en su lugar, una luz resplandeciente rompía la noche. Un grito resonó en el parque, y un rostro conocido emergió entre los destellos. Era Javier. «Pablo. Atrápame». La figura de su amigo se extendía entre las sombras. A pesar del miedo, una chispa de esperanza encendió su alma. Este era el momento que había esperado, la última oportunidad. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría alcanzarlo, una risa fría resonó detrás de él. «¿Crees que es tan simple?». La noche aún no ha terminado. Pablo se dio la vuelta, el terror inundando su ser. La Llorona ya no era solo una figura del ayer, ahora se había convertido en un eco de toda su familia, de cada decisión que había tomado. Las sombras se congregaron en torno a él y, con escaso tiempo, comprendió que el verdadero sacrificio no era solo su vida, sino su historia, su linaje. Y antes de que pudiera reaccionar, todo se oscureció de nuevo. La última imagen que vio fue la de Javier extendiendo su mano. «No. No puede ser el final», gritó, pero la noche había cobrado su precio. ¿Pablo podría volver a luchar por sus amigos en el oscuro laberinto al que había sido empujado? ¿Existía una salida entre tantas sombras? La respuesta pendía en el aire, pesada como el silencio que lo rodeaba. Cree desesperadamente que aún hay una forma de escapar. Pablo se sintió caer en un abismo sin fondo, la oscuridad lo encerraba como un monstruo devorador. Un frío glacial lo envolvía, helando cada uno de sus pensamientos, hasta que finalmente la sensación de vacío se transformó en algo más tangible, un terror visceral. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Javier, sino que la Llorona lo había atrapado en su juego cruel. Al abrir los ojos de nuevo, el mundo parecía distorsionado. Las sombras se retorcían como serpientes, y pudo escuchar susurros. Eran voces, las voces de sus amigos llamándolo desde lo más profundo de la oscuridad. Intentó enfocarse, pero el eco de sus gritos se entremezclaba con el risa burlona de la mujer de blanco, retumbando en su mente como un mantra maligno. ¿Acaso creías que una luz brillante puede deshacer la oscuridad que llevas dentro? Resonó la voz de la Llorona, sus palabras afiladas como cuchillos. Mayor poder se manifiesta en susurros de desesperación. Pablo luchaba por permanecer consciente, no podía dejar que la desesperanza lo dominara. Recordó el diario, las historias de aquellos que habían llegado antes que él, que habían caído ante la tentación de la Llorona. Tu linaje lleva el peso de sus errores, murmuró su madre en un susurro que atravesó su memoria. Las decisiones que tomamos nos definen, Pablo. Nunca lo olvides. Las sombras comenzaron a girar más rápido, boleando su visión, y antes de que pudiera reaccionar, una figura destelló en medio de la vorágine. Era la sombra de su abuela, envuelta en un vestido de luto, su expresión grave. No te dejes engañar por su promesa. Cada entrega solo te aleja más de ellos,
decía en un tono lo suficientemente firme para aturdirlo. Pablo sintió cómo se agolpaban las lágrimas en sus ojos. Entonces hay esperanza, murmuró, buscando respuestas en el rostro que lo miraba con amor. Su abuela sintió y su presencia comenzó a iluminar la oscuridad que lo rodeaba. El aire se volvió denso, como si la Llorona intentara aplastarlo con su ira. Nadie debe conocerte realmente. Cada parte de ti debe estar sumida en el dolor, y cada lágrima que llores por tus amigos, bebiéndola en la medida de su sufrimiento. Mientras el mundo giraba en torno a él, la valentía creció en su interior. Contó los momentos de alegría, los abrazos de los domingos, las promesas de un futuro brillante. No soy solo sufrimiento, gritó, dejando que su voz resonara, desafiante. Soy amor, soy luz y soy todo lo que mis amigos son para mí. De pronto, los ecos de las voces de sus amigos se levantaron con fuerza. Sí, Pablo. No te rindas, resonaron entrelazadas en un coro que figuraba desde algún rincón de sus recuerdos. Con un último esfuerzo, Pablo concentró su energía. Recordó cada semblante, cada risa, cada mirada. Así, comenzó a alzar la luz que había despertado en su interior. La oscuridad vibraba a su alrededor, pero la luz comenzó a romper la negrura, como el sol al amanecer. Las sombras se atemorizaron, retrocediendo ante su brillantez. No. Esto no puede estar sucediendo, la Llorona gritó, su voz adquirió un tono desesperado, luchando por hacerse escuchar sobre el clamor de luz. Solo entonces se dio cuenta de que la verdadera batalla no era física sino espiritual. La Llorona no solo buscaba almas, sino controlar sus miedos, sus recuerdos y la historia que Pablo llevaba consigo. La luz que emanaba podía liberar no solo a sus amigos, sino también liberar a quienes habían sido atrapados antes que él, pero en un instante crítico, sintió que la luz comenzaba a desvanecerse. Una sombra más oscura apareció detrás de él, tomando la forma de un hombre conocido, su padre, quien se había perdido hace años. Su figura era un eco de tristeza, un recordatorio del amor que había tenido que dejar ir. Pablo, su voz baja y grisácea llenaba el aire, como si estuviera siendo ahogado por la negrura alrededor de ellos. ¿Vas a rechazar nuestra historia? Su corazón se destrozó ante esa realidad, sepultando su determinación. No, gritó, sabiendo que debía mantener su luz viva, incluso si eso significaba abrir viejas heridas. La lucha por su esencia había comenzado, y a pesar del horror que lo rodeaba, Pablo sabía que cada historia merecía ser contada. Pero justo antes de que pudiera compartir su verdad, el tumulto de sombras se abalanzó sobre él de nuevo. El sacrificio no acabará nunca. La Llorona susurró con un tono burlón. En ese momento, una revelación impactante surgió en su mente. ¿Dónde está el verdadero poder de sus amigos? Sintiendo que el tiempo se escurriera entre sus dedos, comprendió que su viaje no habría terminado, y que la oscuridad aún tenía un grip feroz sobre las almas a las que amaba. La incertidumbre se hinchó en su pecho mientras la sombra de la Llorona absorbía la luz que había creado. La última imagen que vio fue la de Javier, aún atrapado en esa dimensión sombría. Pablo, estamos contigo, gritó, pero la oscuridad lo ahogaba, desgarrando su última conexión. ¿Podrá la luz del amor liberar lo que está destinado a ser el sacrificio eterno? Se hizo la pregunta mientras se lanzaba hacia adelante, sin saber lo que las sombras le tenían reservado. Un último eco resonó en su mente, todo sacrificio conlleva una elección. La noche no había terminado para él. La oscuridad parecía tener una vida propia, retorciéndose como una culebra dispuesta a asfixiarlo. Pablo no podía darse por vencido. Sintió su corazón latir descontrolado mientras la sombra de su padre crecía como un monstruo voraz. Debes decidir, Pablo, insistió la voz de su padre, ahora imbuida de un eco desgarrador. Estás en el umbral de algo mucho más allá de ti. Con cada palabra, la sombra se acercaba, envolviendo a Pablo en una amarga melancolía. No, esto no es real, gritó, tratando de luchar contra la corriente de desesperación que amenazaba con arrastrarlo hacia el abismo. No voy a dejar que me domine. Pero las sombras no eran solo una metáfora, eran entes que se alimentaban de su miedo. Sentía su aliento helado, como si estuvieran a punto de devorar su voluntad. Aún así, recordó la luz que había empezado a florecer en su interior.
Las risas de sus amigos, la calidez de su abuela, el amor de su madre, cada instante compartido era un faro en medio de la tormenta. «Soy más que mis miedos», exclamó, sintiendo la energía vibrante que entraba en sus venas. Se concentró en la luz y, contra todo pronóstico, sintió que comenzaba a recompensar la oscuridad que lo rodeaba. «¿Qué es lo que realmente quieres, Pablo?», la voz de la Llorona volvió, ahora más suave, pero no menos amenazante. «Hazme entrega de tu pasado y tus amigos salvaré». Su tono era seductor, casi maternal. Las sombras pulsaban, como si esperaran una decisión. Pablo parpadeó, sopesando sus palabras. Recuerdos de Javier, de las noches de risas, su mejor amigo. Todo lo que habían vivido juntos pesaba sobre sus hombros. No podía dejar que la Llorona lo engañara. «No, no eres más que una sombra que se alimenta del dolor de otros», dijo, y se aferró a la luz que había empezado a crecer. «¿El dolor es lo que necesitas? Entonces te lo daré». La risa burlona de la mujer resonó, y de pronto, la oscuridad se hizo más densa. En un instante, un torrente de imágenes le golpeó, su familia desmoronada, personas llorando, abrazos que ya no se darían. Supo que cada lágrima compartida había sido enterrada bajo la presión de una historia que nunca había tenido la oportunidad de contar. El mundo volvió a tambalearse y la angustia lo llevó al borde del colapso. Pero algo cambió cuando recordó las palabras de su madre: «Nunca olvides lo que llevas dentro». Era un ancla en aquella tormenta de tormento. Con un grito de desafío, levantó su voz: «Soy amor, soy luz. No me rendiré». La luz brilló intensamente, empujando las sombras hacia atrás. De repente, entre el parpadeo de luz y oscuridad, vislumbró la figura de Javier. Su amigo sonreía, pero su mirada era de angustia. «Pablo, hazlo por nosotros». Pablo se sintió atravesado por un dolor inconmensurable. La imagen de Javier lo reforzaba, pero también lo desgarraba. ¿Qué debía sacrificar para salvarlo? Respondió sin dudar: «No les fallaré». Pero el dolor en su pecho se intensificaba, cada lágrima reprimida gritaba por salir, las sombras comenzaron a arrastrar la luz hacia la nada. Justo cuando todo parecía perdido, el eco de un susurro recorrió su mente. Era la voz de su abuela. «La verdad es tu arma, querido. Nunca dudes de ti». Fue entonces que la revelación golpeó a Pablo. Su historia era la clave, debía compartirla, desvelarla ante todos, como un faro en la tormenta. «Tienes que escucharme», gritó al aire, «el sacrificio se paga con la verdad». Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si fueran vulnerables a su declaración. Pero en el fondo, una risa estruendosa de la Llorona inundó el aire, desvaneciendo su impulso. «La verdad es un lujo que no todos pueden permitirse, Pablo. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que eres, lo que hiciste?» Pablo titubeó, una pregunta desgarradora que lo invadía. A medida que el frío se volvía más intenso, lo abrazaba cada vez más fuerte. ¿Podré salvarlos y al mismo tiempo salvarme a mí mismo? La tensión aumentó, y en un grito último de coraje, Pablo juró que lo intentaría. Pero las sombras se movieron rápidamente, susurros desesperados llenaron el aire, prometiéndole un camino más fácil, una salida. «Podrás resistir la tentación del sacrificio», resonó la Llorona, y su risa aumentó en volumen. Pablo sabía que la lucha apenas comenzaba, pero en un rincón oscuro de su mente, la respuesta lo aterró: «¿Qué precio pagarás para salvar a aquellos que amas?». Las sombras avanzaron de nuevo, ahora más voraces. La luz titubeaba. Justo cuando se sintió a punto de caer, una nueva angustia le atravesó el corazón. «Aguanta, Pablo, o ellos quedarán perdidos». La advertencia sonó nítida, pero en su interior, el vacío respondía. La noche aún guardaba secretos, y en su defensa, Pablo debía enfrentarse a las sombras de su pasado. Y antes de que pudiera reunir la energía definitiva, un desgarrador eco resonó en su mente: «Todo sacrificio lleva a una elección. ¿Estás listo para la tuya?». La pregunta flotaba en el aire, pesada como la oscuridad misma, mientras la lucha por su alma continuaba. La luz que Pablo había logrado invocar temblaba como una llama en el viento, luchando contra el abrazo frío de la oscuridad que se cernía sobre él. Las sombras parecían formar un vórtice implacable, acercándose más en su danza macabra.
De repente, la potentísima risa de la Llorona resonó, como un eco en un profundo abismo. ¿Qué eliges, Pablo? El sacrificio viene a costas de la verdad. Es tu decisión. Los recuerdos, tensos y dolorosos, volvieron a inundarlo. La sonrisa de Javier, sus risas compartidas y el último abrazo antes de que todo se oscureciera. Esa era su verdad, lo que lo empujaba a confrontar el terror. Pablo sintió cómo la presión del mundo recaía sobre sus hombros, la tristeza y el miedo eran tentadores, la renuncia a una salida más sencilla, pero él no podía rendirse, con un profundo suspiro, se concentró en su interior. No me importa lo que tenga que enfrentar, no les fallaré. La determinación se alzó dentro de él, como un muro ante el diluvio. La luz creció nuevamente, intentando abrirse paso entre las serpientes de sombra. A medida que ésta crecía, imágenes comenzaron a formarse. Una carretera oscura. Una casa abandonada. Subió la mirada, había algo familiar en esas visiones. «¿Reconoces tu pasado, Pablo?», susurró la voz suave de su padre. «Cuando elegiste ignorar la verdad, enterraste algo más profundo que tus miedos». Pablo sintió una punzada en su corazón. Deseó que su padre lo mirara con amor, pero solo había vacío en su mirada. Cada conversación no terminada, cada disculpa que nunca llegó a dar, era un peso que ahora lo aplastaba. «No puedo», murmuró. «No puedo hacer esto, no puedo ser quien no soy». «¿Lo ves? Ya lo has decidido», la Llorona lo interrumpió, su tono se volvió más seductor. ¿Por qué luchar cuando el camino más fácil se abre ante ti? Regresa a la oscuridad, y lo que has perdido podrá ser tuyo de nuevo. La sombra de su padre creció, una figura descompuesta que parecía querer abrazarlo, y bajo esa decadencia, había un rayo de dolor extremo. ¿Cuántas veces había deseado volver el tiempo atrás? Un grito desgarrador de Javier interrumpió su tormento interno, resonando en el silencio. «Tú puedes, Pablo, tú puedes». «No». La luz al interior de Pablo creció, burbujeando con fuerza. La ilusión de una salida fácil se desvaneció. «La verdad hace daño, pero me hace libre», gritó con todas sus fuerzas. La oscuridad se estremeció, en un instante, las sombras retrocedieron, mostrando fragmentos de un pasado que encadenaba sus entrañas. La casa abandonada apareció, llena de gritos y susurros, y el eco de lágrimas colgando en el aire. Una puerta, vigas rotas y el aroma de algo putrefacto. Había allí una historia que no había terminado de contar. «Ve, Pablo, enfréntalo», se escuchó la voz de su abuela, guiándolo. La luz pareció Pelsing, vibrando mientras su piel se erizaba. Sin pensarlo, se lanzó hacia lo oscuro, dispuesto a revelar lo que ocultaba. Cada paso, una resistencia, cada susurro, un tormento, pero en medio del pasillo, sus ojos se encontraron con algo espantoso, la figura de un niño, familiar y temible, arrinconado. Su propio reflejo. ¿Era la proyección de su agonía? Los ojos del niño, oscuros y vacíos, lo miraban con una mezcla de tristeza y desesperación. «Tu verdad deja de decirme eso». Pablo gritó, sintiendo su corazón golpear su pecho. «No eres más que un sueño, no puedo seguir viéndote así». La risa burlona de la Llorona elevó la tensión. ¿Es un sueño o una pesadilla, Pablo? La línea es delgada. Debes decidir, la oscuridad o la verdad. Y mientras la respuesta ardía en su interior, un silencio pesado se desvaneció al descubrir que la historia completa aún no había sido contada. ¿Qué revelarían las sombras si se atrevía a mirar más allá de su oscuridad? La lucha por su verdad había comenzado y la noche se oscurecía aún más. Pablo sintió el frío calar más hondo en su piel. Los ecos de su pasado resonaban como un tambor lejano, y su mirada seguía fija en el niño oscuro. El pánico le encogía el estómago mientras la figura del niño se desvanecía en la negrura del pasillo. Sin embargo, su presencia era imborrable, como una herida abierta que no sanaba. «Javier», gritó, con la voz desgarrada, esperando que su amigo apareciera de entre las sombras, como un faro entre la tormenta. Pero la única respuesta fue un silencio sepulcral que se apoderó del ambiente. Cada sombra parecía aplastarlo, cada susurro se tornaba más amenazante. La luz que había invocado temblaba, casi a punto de extinguirse.
¿Qué significaba ver su verdad? La idea le aterraba, más que la oscuridad misma. Con cada respiración, una presión creciente en su pecho lo empujaba hacia adelante. Sabía que la casa escondía algo, algo terrible. Tal vez la razón por la que nunca pudo perdonarse, las puertas estaban destrozadas, llenas de astillas como colmillos afilados. Cada habitación que atravesaba parecía contener pedazos de recuerdos, risas ahora ahogadas por el silencio insoportable. Se detuvo al llegar a la sala, el lugar donde habían compartido tantas horas de juegos y sueños. Ahora, la penumbra lo consumía. ¿No es así?, murmuró una voz familiar. Era su abuela, pero era diferente. La oscuridad siempre ha estado contigo, Pablo. Solo has tenido que abrir los ojos. Avanzó más adentro, y el aire se tornó pesado. Sin querer, sus pasos comenzaron a resonar. De pronto, una puerta se cerró de golpe a sus espaldas, atrapándolo en esa trampa de recuerdos. La risa burlona de la Llorona flotó en el aire, resonando con ecos sobrenaturales. ¿Te sientes perdido, Pablo? Siempre has estado aquí, atrapado entre lo que fue y lo que no puede ser. Con un impulso, se acercó a la ventana cubierta de polvo. Cuando la limpió, la luz exterior pareció intensificarse. Pero lo que vio lo dejó helado. En el reflejo vio a los niños que alguna vez fueron felices, ahora deformados por el dolor. Eran rostros conocidos que había negado por tanto tiempo, compañeros perdidos, sus sonrisas difusas, bañadas en sombras. No, gritó, llevando sus manos a la cabeza mientras los gritos de la Llorona penetraban en su mente, resonando como campanas en medio de la tempestad. No puedo enfrentar esto, no puedo recordar, no sé qué hacer. Elige, resonó su voz, y el eco de Javier volvió a sonar, ya sin risas, solo con el peso de la verdad. La oscuridad no te hará libre, Pablo. La verdad puede doler, pero te liberará. Se tambaleó hacia atrás, el horror de lo que había escondido ahora era un monstruo, un devorador de su esencia. Tenía que desenterrar lo que había enterrado. La casa misma parecía gritarle, la luz de su interior parpadeaba tímidamente, como si supiera que el tiempo se terminaba. Concentrándose, comenzó a buscar en sus recuerdos, tratando de recordar aquel día fatídico. El día en que Javier desapareció. Las lágrimas brotaron, y la oscura verdad se manifestaba. Había algo que ocultaba, algo que podía liberarlo o destruirlo, mientras su corazón latía descontrolado, un susurro a su lado le atrapó la atención. ¿Listo para el sacrificio, Pablo? La voz de la Llorona ya no era burlona. Ahora parecía una invitación. No. No quiero, no puedo, balbuceó, las sombras a su alrededor parecían acercarse, arañando con garras invisibles. La lucha estaba lejos de acabar. ¿Qué parte de sí mismo tendría que sacrificar para liberarse realmente? La angustia se intensificó. Al girar, la casa tembló, y las sombras se hicieron más densas, como si complacientemente esperaran su decisión. Él era la clave, el eslabón perdido, la luz que podría romper el ciclo maldito. Una risa, esta vez melodiosa pero amenazante, impregnaba la atmósfera, llenando desde la oscuridad que se cernía sobre él. El sacrificio viene para todos, Pablo. La elección es tuya, pero recuerda que algo siempre debe ser perdido, y en medio del torbellino de emociones, Pablo comprendió que el verdadero horror acechaba no solo en las sombras, sino en la verdad que había olvidado. Pero, ¿estarías dispuesto a enfrentar su revelación? El terror lo envolvía, y la noche apenas comenzaba. ¿Podría manejar la verdad cuando ésta finalmente se le mostrara, o se rendiría al abismo de sus propios demonios? La lucha estaba lejos de concluir, y su destino dependía de sus próximos pasos. Un grito desgarrador retumbó en el pecho de Pablo, haciendo eco en cada rincón de la casa. Su mente era un laberinto de recuerdos oscuros y sombras inquietantes. No, se vio obligado a gritar, buscando aferrarse a una realidad que empezaba a desvanecerse, como el último rayo de luz en una tormenta inminente. Las paredes parecían acercarse, el aire denso como un manto de niebla que oprimía su respiración. La risa de la Llorona ya no era divertida, ahora era un canto de sirena, hipnótico y seductor. ¿Por qué te resistes? Sabes que no puedes ignorar lo que te persigue, Pablo. Es parte de ti,
como la sombra que sigue al cuerpo. Con cada palabra, la habitación se llenaba de una amenaza palpable. Sin poder evitarlo, se dejó llevar por las imágenes de su infancia, un tiempo que creía haber dejado atrás. Recordó a Javier corriendo, riendo sin preocupaciones, hasta que aquella tarde fatídica se convirtió en un horror lejano, un momento que se cristalizó en un eco de risas heladas. «Calla», imploró, pero la casa no le respondía. Las puertas se estremecían, los objetos en las estanterías temblaban como si estuvieran vivos, desafiándolo a mirar hacia atrás. Una figura emergió de la penumbra, el niño oscuro, sonriendo con una mueca escalofriante, como si conociera todos sus secretos. La visión llenó a Pablo de terror. Eran sus ojos los que reflejaban el dolor de una verdad olvidada, un testigo de una traición propia. «Eres un cobarde, Pablo». «Siempre lo has sido», le susurró el niño. Su voz era un eco de tantas palabras que había evitado. Se apoderaron de él recuerdos, la culpa, los juegos a escondidas, la promesa rota que desgarró su alma. Era un ciclo interminable. No puedo hacer esto», se lamentó, sus manos buscando un agarre en la desolación. Las sombras se retorcían, danzando a su alrededor como serpentinas negras voraces. Sentía que el suelo empezaba a ceder bajo sus pies, absorbiendo el peso de su arrepentimiento. «¿Cómo piensas liberarte si no enfrentas lo que hiciste?». La voz de la Llorona resonaba a su alrededor, como un canto de guerra. «Todo lo que has hecho, todo lo que has escondido. La culpa no se disipa solo porque lo ignores». Pablo se sintió despojado de toda coraza. Sus lágrimas caían al suelo, formando charcos oscuros que absorbían su desesperación. El aire dejaba de ser pesado, se tornaba ligero, casi etéreo, pero no había alivio. La verdad se deslizaba entre sus dedos como arena, cada grano representando un trozo de su alma que se desmoronaba. Entonces, la habitación estalló en un torbellino de luz y sonido, y una verdad aterradora surgió del caos. Javier no había desaparecido solamente porque así lo deseara. Fue él, Pablo, él había hecho algo que cambió el rumbo de todo. Y ahora, frente a la Llorona y su propia sombra, comprendió que debía hacer la elección más difícil de su vida. Sin embargo, a medida que su mente se iluminaba, una mano fría lo atrapó por el hombro. Se giró abruptamente, encontrándose de nuevo con el niño oscuro, sus ojos brillando con un resplandor maligno. ¿Estás listo para enfrentar lo que eres, Pablo? La verdad nunca es fácil, pero puede ser liberadora. El sudor frío corría por su frente mientras un grito se ahogaba en su garganta. La sombra se acercaba, las risas de los niños perdidos resonando en su cerebro. El tiempo se había detenido, y su corazón latía desbocado en una carrera contra lo inminente. Si tomaba el camino correcto, podría encontrar la redención, pero si fallaba, las consecuencias serían insostenibles. Un rayo atronador sacudió la casa y el niño oscuro sonrió, dejando al descubierto unos dientes afilados como cuchillas. ¿Qué eliges, Pablo? ¿El sacrificio o la condena? No hay más opciones. El eco de su decisión resonaría, y cuando habló, su voz temblaba. ¿Qué es lo que realmente tengo que sacrificar? Pero la respuesta llegó a través del viento, un murmullo helado que llenó la habitación. Todo. La oscuridad se cernía sobre él con voracidad, y en ese instante de confrontación, el rostro de Javier. Apareció en su mente, una imagen tan clara que sentía que podía tocarlo. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿estaría dispuesto a arriesgarlo todo por aquel que había perdido en su propia negrura? Un instante de claridad iluminó su mente, la verdad no podía ser ignorada eternamente. La casa tembló nuevamente, y con el corazón latiendo descontroladamente, supo que había llegado el momento de cumplir su destino, o despedirse para siempre. Pero, ¿qué se llevaría consigo y a qué coste? Todo estaba preparado para el desenlace que él mismo había creado. La lucha estaba a punto de estallar, y lo que encontraría al final de su camino, sería una revelación que cambiaría su vida para siempre. Pablo sintió la oscuridad envolviéndolo, pesada y fría. No había vuelta atrás, las sombras danzaban a su alrededor, dispuestas a devorarlo. Pero en medio de ese terror latente, recordó las risas de sus amigos, los momentos que había compartido con ellos, y una chispa de luz comenzó a nacer dentro de su pecho.
El eco de sus palabras resonaba en su mente: la verdad puede doler, pero te liberará. Con ese pensamiento, decidió enfrentar sus demonios. Sabía que la clave para deshacer el oscuro hechizo de la Llorona era enfrentarse a la verdad que había temido por tanto tiempo. Miró al niño oscuro, a su propio reflejo retorcido por la culpa. No soy un cobarde, gritó, su voz resonando con determinación. No dejaré que me consumas más. La figura del niño se desvaneció por un momento, sorprendida ante su desafío, pero Pablo no se detuvo, recorrió los pasillos oscuros de la casa olvidada, cada habitación le traía recuerdos desgarradores, pero era hora de aceptar lo que había hecho. La culpa que había estado enterrando salió a la superficie, y, con ella, el poder de sus recuerdos llenos de amor. Cuando llegó al centro de la vivienda, se paró firme, su corazón latiendo con fuerza. Aquí estoy. Soy Pablo, y estoy listo para enfrentar mis errores. De repente, un grito resonó a su alrededor: era Javier. Pablo, no te rindas. La voz de su amigo lo llenó de una energía renovada, como un recordatorio de las promesas que habían hecho el uno al otro. Voy a traerlos de vuelta. Voy a enfrentar la verdad. La risa de la Llorona resonó como un eco burlón. ¿Crees que eso será suficiente? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Pablo? Estoy dispuesto a arriesgarlo todo. No puedo dejar que los que amo se pierdan en tu oscuridad, respondió, su voz firme a pesar del terror que lo rodeaba. Y mientras hablaba, la luz dentro de él fue creciendo nuevamente, como si la esencia de su amor fuera un escudo contra las sombras. La Llorona apareció ante él, su figura hermosa y aterradora a la vez. ¿Tienes idea de lo que eso significa? El sacrificio no es solo una palabra, es darlo todo. Lo sé, dijo Pablo, sintiendo que el miedo comenzaba a desvanecerse. Pero no pienso hacer lo que tú esperas. No me vencerás. Con cada palabra, la oscuridad retrocedía un poco más. Las sombras empezaron a disolverse, y Pablo vio una luz tenue al final de la habitación. Javier, gritó, con la esperanza llenando su ser. La imagen de su amigo emergió, aún delineado por la tristeza, pero con una sonrisa que lo iluminaba. ¿Estás aquí? ¿Cómo puedo sacarte de ahí? Recuerda todo lo que hemos pasado, dijo Javier. La esperanza es lo que nos hace humanos. Y usa tu amor y tu luz para romper el hechizo. De repente, comprendió que la verdad más dolorosa que había temido era precisamente la fuerza de su amor por sus amigos. Con renovada determinación, Pablo cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos, los juegos, las risas, los días soleados, y cada promesa que había hecho. Una luz brillante comenzó a brotar de su corazón, iluminando la habitación en un estallido de libertad. No me dejaré caer en la oscuridad. La risa burlona de la Llorona se desvaneció en un grito de frustración. No. Esto no es posible. Las sombras comenzaron a disolverse por completo, incapaces de resistir esa luz llena de amor y verdad. Salgo a rescatarte, gritó Pablo, mientras corría hacia lo que parecía ser una puerta entreabierta. Javier extendió su mano, y en ese momento, la luz guió a Pablo. Un resplandor llenó el aire, y mientras daban un paso juntos, la oscuridad a su alrededor se desvaneció hasta quedar en nada, las risas volvieron a llenar el aire, los amigos rescatados se reunieron a su alrededor, envueltos en una luz dorada de esperanza. Lo logramos, Pablo, dijo Javier, sus ojos llenos de alegría. Tu valentía nos ha traído de vuelta. Pablo sonrió, aún sintiendo el eco de la lucha, pero también el consuelo de la verdad enfrentada. Nunca olvides lo que hemos aprendido. El amor es nuestra mayor fuerza, y enfrentar nuestros temores es el verdadero sacrificio. Así, ellos siguieron adelante, dejando atrás los ecos de la Llorona. Sin Dios, con la luz brillando en su pecho, se despidieron de la pesadilla, sabiendo que sus corazones estaban unidos y que nunca estarían solo, sin importar cuán oscuras fueran las sombras. El pueblo de Hidalgo amaneció al día siguiente, bañando todo con un sol radiante que prometía un nuevo inicio, y con él llegó una esperanza renovada, porque ahora podían contar su historia. Pablo, con sus amigos a su lado, sabía que enfrentar lo oculto siempre había valido la pena. Y así, terminamos esta historia de lucha y redención.
Pero antes de cerrar este capítulo, si quieres seguir explorando nuevas aventuras y misterios, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No esperes ni un segundo más para inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Dale al botón de like y apoya este contenido que tanto amas. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan descubrirlo. Tu apoyo es vital para el crecimiento de esta comunidad.